El otro día estaba hablando con un paciente, estaba a media sesión y me comenta que pues en ocasiones tiene como pues ciertas preocupaciones, ¿no? Y me comentó algunos síntomas que tenía, ¿no? Y me decía, bueno, pues síntomas o más bien preocupaciones que tiene como todo el mundo, ¿no? Y preguntaba, bueno, como cuáles, ¿no? Y me comenta como, bueno, la dificultad, las dificultades económicas, los problemas para encontrar trabajo, preocupaciones con respecto a su salud, ¿no? El COVID, la pandemia, lo que sea, ¿no? Y bueno, me preguntaba hasta qué punto estas preocupaciones son normales, como él comenta, si no hay nada que preocuparse y nada más decir, ay, a todos nos pasa, o si realmente implica algo que tengamos que tratar, ¿no? Entonces, creo que sería importante hablar sobre eso hoy. ¿Cuál es la diferencia entre esas como preocupaciones normales y ansiedad, ¿no? Que es realmente lo que comenzamos a trabajar ahí en esa sesión? Así que, bueno, comencemos. Esto es, así que en corto, somos el psicólogo Alejandro Rafael Chávez de Ita, la psicóloga Ámbar Marín y Brenda Lacunza. Bueno, pues hoy vamos a hablar acerca de ansiedad y yo creo que es un tema muy importante hablar porque probablemente todos hemos escuchado la palabra ansiedad y probablemente todos alguna vez lo hemos sentido. Entonces yo creo que es necesario saber a qué se refiere esto, si es algo normal o si nos estamos volviendo locos o si debo de acudir a algún lugar o solamente hacer como que no pasa nada. Entonces yo creo que estaría bueno hablar de esto y poder aclarar ciertas dudas y ver si algo podemos hacer con la ansiedad, ¿no? Claro. Sí. Yo creo que podríamos empezar hablando acerca de las definiciones, qué es ansiedad, qué es estrés y qué es miedo, ¿no? Porque son cosas totalmente diferentes, pero que a veces llegamos a asociarlas e incluso a confundirnos, ¿no? De tal vez estoy estresado o tal vez siento miedo o tal vez tengo ansiedad. Entonces, bueno, ¿cuál sería como su definición de ustedes desde el ámbito psicológico e incluso personal de estas definiciones, de estos tres conceptos? A mí me gusta separar, perdóname Ale, Sí. me gusta separar justo primero el miedo y la ansiedad, ¿no? O sea, comentar la ansiedad viene desde nuestro miedo. El miedo es la emoción natural, ¿no? Que sale, que no podemos evitar, que surge, y entonces la ansiedad es magnificar este miedo, ¿no? Como un sistema de alerta que viene desde nuestro miedo, pero que sobrepasa ya nuestros límites del momento, ¿no? De, bueno, tuve miedo. Entonces creo que es muy fácil diferenciarla de esta forma. También el que la ansiedad funciona o se maneja o surge como una emoción, pero no es como tal una emoción básica, ¿no? O sea, es algo que simplemente sale de la emoción básica. Entonces eso hace que digan como de, ok, un ejemplo muy muy frecuente que me pasa, de repente es como, surgió esto, y para mí es como, pues tuviste miedo, ¿no? O sea, está bien. Y entonces empezar a diferenciar estos pequeños síntomas y que no a todo le llamen tuve una crisis de ansiedad, ¿no? O tuve ansiedad, para que ellos también vayan conociendo su cuerpo y cómo funciona cada uno de ellos. Sí, sí, esta diferencia es muy importante porque si hablamos, ok, el miedo es la emoción, ¿no? Que va de la mano con la ansiedad, pero bueno, en la ansiedad hay más cosas, ¿no? Hay síntomas fisiológicos como temblores de manos, de piernas, nerviosismo, sobresaltos, mareos, dificultad para concentrarse, sudoración, molestias digestivas, abdominales, realmente muchas, ¿no? Taquicardia, dificultad para respirar, presión en el pecho, hay varias, pero aquí el tema es que el cuerpo responde de esa manera. Esas son como las respuestas fisiológicas y motoras, ¿no? Los temblores o los sobresaltos, pero también los pensamientos también implican una parte importante, ¿no? Porque una persona cuando presenta estas características de ansiedad, también vemos que está pensando cosas particulares. Generalmente está preocupándose por ciertas cosas, igual está pensando en ciertos problemas, ciertas situaciones que tiene que enfrentar, y en ese momento no siente la capacidad para afrontar esas situaciones, ¿no? De otra manera, entonces
el problema que está ahí percibiendo lo puede ver de forma más grande de lo normal, entonces lo magnifica. Por otro lado, se minimiza a sí mismo para enfrentar ese problema, y entonces puede llegar a lo que llamamos pensamientos catastróficos, ¿no? Pensar que algo muy malo va a suceder, ¿no? O el significado que les dan a estos hacen que los pensamientos catastróficos se vuelvan amenazas. Exactamente. Sí, y bueno, en cambio el estrés es una respuesta diferente, es básicamente los recursos que tiene la persona para lidiar con la situación actual. Entonces, en ocasiones el estrés puede verse como algo estimulante o divertido, ¿no? Porque es como, bueno, me gusta hacer esta actividad y me la paso bien aunque me estreso, pero al final todo sale bien, ¿no? Es, por ejemplo, no sé, el estrés que puede alguien generar cuando está jugando, ¿no? Ahí en videojuegos y, ok, pues me estresa, pero está padre, ¿no? Sí. En cambio, hay situaciones donde el estrés sobrepasa estas capacidades para afrontarlo, ¿no? Y por ejemplo, no sé, yo hace años trabajaba en una cafetería y de repente llegaba un montón de gente, ¿no? Entonces, ahí todos estaban estresados, ¿no? Bueno, yo también, hasta los clientes tal vez, ¿no? Entonces, pero aquí el tema es que nosotros como empleados pues estábamos estresados porque la demanda era muchísima. Entonces teníamos cierta habilidad, cierta capacidad, pero en ese momento la demanda pues era mayor. Eso no implicaba que tuviéramos ansiedad, que estuviéramos preocupados porque tal cosa, ¿no? No, era más el estrés del momento. Y sabíamos que al terminar el día ya íbamos a ir a descansar y como si nada. Pero en el momento sentíamos mucho estrés y nuestro cuerpo tenía estas mismas reacciones. Así es. Creo que esta carga, ¿no? O sea, esta carga, este peso que de repente el cuerpo puede generar o los pensamientos que te saturas porque tienes que hacer cosas como en ese momento, hace que se pueda confundir con la ansiedad, ¿no? O sea, el sentirte con este malestar. Claro. Así es. Sí, y creo que el miedo al final es una emoción que todos sentimos, es una emoción adaptativa que nos ayuda a prevenir ciertos peligros, ya sean reales o que no estén pasando, pero que yo sé que probablemente pueda pasar, ¿no? Que hay una certeza. Entonces es una emoción básica que no puedo evitar, y de ahí surge la ansiedad, que viene desde esta interpretación que yo ya tengo de la situación, pero desde los pensamientos catastróficos, ¿no? Y esto nos puede llevar incluso a sentir incertidumbre, ¿no? Porque, ¿y qué tal si pasa esto? ¿Y qué tal si no puedo? ¿Y qué tal? Por poner ejemplos, ¿no? Como la pandemia, que fue algo que ha generado demasiada ansiedad ¿y qué tal si se enferma mi mamá? ¿Y qué tal si me quedo sin trabajo? ¿O qué tal si? Y entonces estos pensamientos hacen que un temor se vea de manera magnificado, sentimos demasiada ansiedad y por ende nuestras sensaciones físicas aumentan, que no son peligrosas, pero esto quiere decir que, bueno, mi cuerpo está reaccionando porque hay un peligro muy grande, entonces nos trata de proteger, ¿no? Ante este peligro tan grande. Así es. Incluso esta parte que mencionaba Ale, este ejemplo del estrés, que puede ser cotidiano, que puede ser muy frecuente, puede causar ansiedad justo porque ya sobrepasa tus límites, o esto que mencionaba Brende, la pandemia, ¿no? Los cambios de rutina hacen que nosotros pensemos como, esto nunca se va a acabar, ¿no? Toda la vida voy a vivir así, ¿no? Que ya es como una amenaza para nosotros, para nuestro ritmo de vida, para lo que queremos, ¿no? Para nuestras metas, y entonces es ahí cuando te dice, para. Claro, sí, y que al final algo que nos protegía, o que, bueno, que en teoría esa es su función, nos empieza a generar demasiadas dificultades y empieza a afectar nuestra calidad de vida, nuestra calidad emocional, la forma en que nos relacionamos, y empezamos a evitar ciertas situaciones que nos generan un temor, que vamos a hablar más adelante acerca de la evitación como un recurso para solucionar la ansiedad, ¿no? Pero creo que aquí podríamos ya empezar a hablar acerca de, bueno, nos están diciendo que la ansiedad es algo que todos sentimos, entonces, ¿es algo bueno? ¿Es algo malo? ¿Qué debo de hacer con ella? O sea, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿O necesito simplemente ignorarla? ¿Qué procede ahí? Ignorarla definitivamente no es algo conveniente, ¿no? Porque durante la ansiedad se genera como un patrón de evitación. Esto me hace sentir incómodo, no me gusta, entonces mejor lo evito, ¿no?
Igual y una persona, no sé, le da miedo hablar en público, entonces va a tratar de no hablar en público todo lo que pueda, ¿no? Entonces, aunque en un principio puede ser muy efectivo el poder evitarlo y entonces ya me siento bien, no pasa nada, el problema es que esa ansiedad pues se va a quedar sin tratar y eso puede generar más problemas a futuro. A fin de cuentas, la evitación nos está evitando, pues básicamente nos está negando la oportunidad de aprender a lidiar con ese miedo. Entonces nunca lidiamos con ese miedo y pues ok, si nunca más en la vida voy a tener que hablar en público, pues bueno, qué suerte, ¿verdad? Pero igual no va a pasar, y además que eso puede llevar a otras cosas, a otras consecuencias, se pueden generar otros desórdenes. Claro, sí, como por ejemplo el procrastinar actividades que nos generan demasiada ansiedad, ¿no? Entonces, el dejar para más tarde ese trabajo puede dar esta sensación de, ay, estoy bien, ¿no? Y me pongo a ver mi celular, ¿no? Pero no estoy totalmente en calma, sino está como esta sensación todavía de ansiedad, de no sentirme tranquilo, y puede que empecemos a sentir ciertas reacciones físicas, ¿no? Entonces, puede que yo crea que más bien es como, no, o sea, esta ansiedad es mala, no debo de hacer la tarea, entonces debo de dejarla para otro día. Y esta ansiedad va aumentando, entonces cuando ya no puedo procrastinar más por cualquier razón, la ansiedad ya está súper alta, probablemente yo ya tenga más pensamientos catastróficos ahora de me van a reprobar, voy a reprobar las materias, etcétera. Y entonces me lleva a evitarla o enfrentarla, pero con un grado de ansiedad súper alto, que obviamente eso ya va a afectar en tu rendimiento, en tu memoria, en tus cogniciones, y entonces se va a confirmar este escenario catastrófico de pues no podía hacerla, ¿no? No voy a poder. Entonces es como una cadenita de síntomas. Sí, y también, y ahorita yo estaba hablando un poquito sobre la evitación, pero hay cosas que simplemente no se pueden evitar. Tal vez ahorita hablemos un poquito más a fondo de eso, pero pues la pandemia, ¿no? No podemos evitar la pandemia, ¿no? Sí, no podemos evitar no salir, o no podemos evitar no ir a trabajar, ¿no? Tenemos que ir, y entonces, ¿cómo le hago, no? Siento demasiada ansiedad, tengo todos estos pensamientos. Escucho miles de noticias donde dicen que las personas se están enfermando, que se están muriendo, ¿no? Entonces, ¿qué hago? O sea, ¿cómo lo enfrento? Incluso, o sea, evitar la ansiedad hace que yo evite estos síntomas que tengo, estos pensamientos o estas preocupaciones que pueden ser reales y que en realidad tengo que afrontarlas. Entonces, si simplemente lo evado, pues siguen aumentando o la preocupación sigue aumentando. Si yo evalúo como esta preocupación, lo empiezo a resolver o empiezo a modificar mi rutina, por ejemplo, ahorita en la pandemia, estos síntomas se van a ir adaptando y van a ir disminuyendo, ¿no? A comparación que digo, no quiero volver a sentirlo, sino escuchar qué está pasando. A lo mejor tuve un cambio de rutina, a lo mejor estoy procrastinando, y entonces es como darle este giro a lo que tengo que comenzar a realizar. Sí, exactamente. Y sí, o sea, hay cosas que no podemos evitar, sino más bien aprender a vivir con ellas, así como la ansiedad, aprender a vivir con ella a pesar de que no es una sensación tan agradable, pero sí entender para qué está, o sea, qué me quiere decir o qué me está tratando de transmitir estas emociones, ¿no? O estas sensaciones físicas, o qué peligro está viendo, ¿no? Porque al final también nos ayuda a poder ver al futuro, ¿no? A ver, tal vez puede pasar esto y esto y esto, ¿qué puedo hacer, no? Pero se empieza a generar ahí otras cosas y no sé cómo lidiar con ello, ¿no? Incluso el no saber qué me está pasando puede aumentar esta ansiedad, ¿no? Sí. O sea, tengo estos síntomas desde tanto tiempo o ahorita, ¿no? Desde estas situaciones, lo nombro como estrés, ¿no? Lo nombro con otras conceptos, y entonces pues no funciona, nada de lo que hago funciona porque pues es ansiedad. O creo que solo a mí me pasa, y entonces me da todavía más preocupación el que la gente sepa qué me está pasando. Exacto, entonces genera un círculo vicioso, ¿no? Ansiedad sobre la ansiedad. Así es. Exactamente. ¿De qué otras maneras podemos evitar la ansiedad y qué consecuencias nos podrían traer? ¿Cuáles ustedes han observado comúnmente en sus pacientes o con las personas de su alrededor?
Pues puede generar, por ejemplo, síntomas de depresión, baja autoestima, puede generar sentimientos de culpa, estrés, ¿no? O sea, diversas emociones que pues, podríamos decir, bueno, igual la gente no estaría pues dispuesta a experimentar tan seguido, ¿no? Luego eso también puede generar otras cosas, ¿no? Por ejemplo, si estamos hablando a largo plazo, igual bueno, me da ansiedad que me digan algo sobre mi aspecto físico, ¿no? Sobre mi peso, ¿no? Y entonces para evitar ese tipo de comentarios, entonces hago cambios radicales en mi dieta y entonces se empieza a desarrollar un trastorno alimenticio, ¿no? Bulimia, anorexia, etcétera. Entonces de ahí se puede generar también otros trastornos, además de depresión, estos que ya comenté. Uh-huh. Yo ubico otro que es el hecho de querer evitar sentir estas sensaciones delante de los demás. Uh-huh. Entonces no digo lo que me pasa, no lo platico, porque pienso, o tal vez puede que sí esté pasando, o sea, pueden pasar de las dos situaciones que me van a juzgar, porque si bien a veces las personas es como de, no, estás loco, no deberías de sentirte, o de repente, o tranquilo, no pasa nada. Sí, o nos bombardean con miles de videos o información de, vives con ansiedad, nosotros te ayudamos a cómo desaparezca, ¿no? Uh-huh. Y entonces me voy guardando como todo eso y puedo llegar a pensar, tal vez tengo un problema muy grande, o tal vez si lo evito pues ya no va a pasar nada, ¿no? Entonces eso va generando más ansiedad, ¿no? O tratar de estar bien todo el tiempo para aparentar, y entonces llega un momento en el cual ya no puedes, ¿no? Ya no puedes estar. Sí, es una presión muy grande. Que lleva como la evitación emocional, e incluso empiezan a alejarse, ¿no? Ya no voy a ir porque si me pasa ahí, o porque siempre me dicen, o porque siempre tratan como de que yo hable de eso, entonces ya no asisto, ¿no? Me alejo de mis amigos, o sea, sí empiezan a tener consecuencias hacia lo que mencionábamos, las rutinas, la forma en la que me relaciono con los otros. Uh-huh. Sí, incluso puede llegar a aislarse la persona, ya ni querer salir de casa, que se transforme en agorafobia, ese tipo de cosas, otro tipo de fobias. Sí, o trastornos, ¿no? Un ejemplo que me llega a la mente es como la película del Cisne Negro, ¿no? Que empieza con esta ansiedad, ¿no? Carga de trabajo, preocupación, tengo que ser la mejor, o sea, empieza con estos pensamientos, la parte emocional, y entonces desencadena en otro u otros trastornos. Sí, y esa película creo que es un muy buen ejemplo, ¿no? De cómo, o sea, esa era una actividad que le estaba generando estrés porque quería ganarse un papel, ¿no? Y entonces el no tener redes de apoyo, el que tampoco su mamá fuera una red de apoyo fuerte, o no tuviera amigos también, o una pareja, y tampoco asistencia psicológica, esta ansiedad fue avanzando, se generó después pues ansiedad, o tipos de ansiedad diferentes, que más adelante vamos a hablar de eso, y detonó otros problemas mentales, ¿no? Otras dificultades. Sí, más graves incluso. Uh-huh. Sí. Ahora, creo que dentro de las consecuencias también podríamos hablar un poco acerca de qué son las crisis de ansiedad y los ataques de pánico, porque eso es otro término que es muy común escuchar, ¿no? Y que de repente nos puede confundir en tuve un ataque de pánico o tuve una crisis de ansiedad, y muchas personas lo quieren evitar, ¿no? Es como de no quiero sentir ansiedad porque me vaya a dar eso que le pasó a tal persona y casi se moría, y no. Entonces creo que podríamos hablar un poco de eso. Claro. Sí. Ok, pues como tal, la ansiedad o la crisis de ansiedad son estos síntomas que ya mencionábamos anteriormente, que puede durar unos minutos, incluso hasta horas, ¿no? Pero están como en este constante, tengo como taquicardia, empiezo a sentir como cosas más pequeñas, pero son síntomas de ansiedad, ¿no? Los temblores, la sudoración, los pensamientos catastróficos. A comparación de un ataque de pánico, que es cuando los pensamientos son más fuertes, como ya no puedo más, o sea, siento que ya no puedo, que me voy a desmayar incluso, o sea, los síntomas aumentan a un nivel donde yo siento incluso que voy a morir, ¿no? O que me puedo desmayar.
o que me va a dar un infarto de tan fuerte que estoy sintiendo y que no puedo o quiero controlarlo, y entonces esto se intensifica. Claro. Me siento amenazado constantemente. Sí, creo que da a partir de o sea, el ataque de pánico al final es como un efecto de curva, ¿no? O sea, Así empiezan los síntomas de manera muy rápida y entonces son muy intensos los síntomas fisiológicos. Por eso da este miedo de me voy a morir, algo me está pasando, me está latiendo súper fuerte el corazón, y entonces tarda mucho en bajar, o sea, pueden ser minutos, ¿no? 10, 15 minutos, y entonces durante esos minutos es una sensación muy fuerte e incluso las personas llegan a ir al hospital, ¿no? Sí. Creo que me estaba dando un infarto, ¿no? Y llegan al hospital y les dicen, no, era solamente un ataque de pánico, ¿no? ¿Por qué? Porque las sensaciones son tan fuertes y el hecho de pensar algo me está pasando, me voy a morir, incrementa esta ansiedad, ¿no? O algo malo, terrible. Sí, y luego el problema es que eso luego fija como un precedente, ¿no? Porque hoy me pasó y la próxima semana de repente empiezo a sentir que por algo empieza a latir más rápido el corazón, entonces ya me asusto, que recuerdo lo que pasó la semana pasada, y entonces como me asusto y me preocupo, entonces es más probable que mi taquicardia suba como la vez pasada. Sí, se vuelve un estresor, ¿no? O sea, esto empieza ya a causar la intensificación, ya no quiero salir porque me da miedo que me toque afuera, ¿no? Cuando pues se puede empezar a prevenir después de esa primera. Sí, y creo que esta interpretación, porque al final la ansiedad es un estado de alerta, entonces cuando yo empiezo a sentir que mi corazón se agita un poquito más de lo normal, no, algo ya me está pasando, o sea, me va a dar como esa vez, ¿no? Y ahora sí me voy a morir. Y entonces empezamos con los demás síntomas y bueno, se da como este efecto, ¿no? De curva, ¿no? Donde súper rápido, tarda mucho en bajar, ¿no? Y que es algo bastante común, es algo que le puede pasar a cualquier persona con antecedentes de familiares con ansiedad o sin antecedentes con familiares de ansiedad, o sea, le puede pasar a cualquier persona. Y que por lo general llegamos a este punto de un ataque de pánico cuando venimos arrastrando ya esta ansiedad que era pues pequeña, ¿no? Estas preocupaciones, estos estresores, y entonces ya se vuelve como esta bola de nieve que donde yo digo ya no puedo más. Claro. Exacto. Sí. Hace ratito mientras hablábamos un poco de esto de ansiedad, Ale, nos comentabas algunas estadísticas que encontraste y que creo que son bastante interesantes y que bueno, creo que es un tema de salud, tanto mental, pero también un tema de salud que necesitamos todos atender, ¿no? ¿Cuáles fueron estas estadísticas? Sí, pues bueno, hay varios datos interesantes. En primera, por ejemplo, hablando de la pandemia, como lo comentaba hace rato, pues han hecho ciertos estudios, por ejemplo en China, ¿no? Que sabemos que bueno, ahí se dio el brote, ¿no? Inicial, y se llevó a cabo una cuarentena muy estricta, ¿no? Entonces realizaron comparaciones, cuáles eran los niveles de ansiedad y depresión en provincias cercanas de los lugares en donde había literal la cuarentena, ¿no? Entonces, pues en provincias donde pues sabían la existencia del virus y lo que sea, pero no estaban en cuarentena, pues solamente el 7% de las personas tenía ansiedad y el 12% depresión. Pero dentro de la cuarentena esos porcentajes subían casi al doble. El 13% ya tenía ansiedad y 22% depresión, ¿no? Entonces ahí vemos justamente en una misma sociedad, una misma cultura, pero solamente separados por unos cuantos kilómetros, los niveles pues elevados, ¿no? Entonces esa era una estadística que me llamó la atención. Otra tenía que ver con ciudadanos de Brasil, que en aquellas veces donde el número de contagios y de muertes aumentó bastante, se llegó a reportar que hasta el 40% de las personas tenían síntomas de ansiedad y 50% de depresión, ¿no? Entonces estamos hablando de la mitad de la población, es muchísimo, ¿no?
Y otra cosa que, bueno, también estamos pues en una etapa en donde pues circula mucha información, ¿no? Entonces a veces el acceso a la información, al exceso de información, eso también puede generar más ansiedad, pánico, estrés y depresión. Incluso hay un término que se llama infodemia, ¿no? Que es la combinación entre pandemia e información, ¿no? Entonces se refiere a tanta información que se propaga tan rápido que pues las personas pueden estar simplemente sobrecargadas de información, ¿no? Entonces si pensar en el COVID y los contagios y las muertes me preocupa, entonces, bueno, igual yo de repente me ocupo pensando en el trabajo o en juegos o lo que sea, ¿no? Hablando con otras personas. Pero si de repente me bombardean de toda esa información y todo el día estoy pensando en el COVID, entonces mis niveles de ansiedad y de depresión suben, ¿no? Claro. A eso le tenemos que sumar el hecho de que muchas veces hay noticias falsas, ¿no? Lo que llaman las fake news, ya sea diciendo que el COVID no existe o que es mucho peor y que todos nos vamos a morir, ¿no? Sí. O también simplemente información incorrecta, gente que tal vez piensa que sabe pero no, o simplemente desinformación, gente que quiere dar información que no es verdadera, ¿no? Por algún fin político o algo así, ¿no? Y hay casos, por ejemplo, hubo un estudio en Irán, 800 personas murieron por ingerir metanol porque supuestamente eso ayudaba para lidiar con el virus, ¿no? O cloro también estuvieron. Eso también, sí, aunque ahí sí ya no sé los datos, ¿no? Fue más creo que en Estados Unidos. Ajá, sí, bueno, este dato de Irán, 800 muertos y 6.000 hospitalizados, ¿no? Entonces un ejemplo perfecto. Y aquí el problema es que también pues las personas mayores de 60 años tienden a no saber discriminar cuál es una información verídica y confiable y cuál no. Entonces se ha encontrado que los mayores de 60 años comparten hasta 7 veces más información que no es tan certera, ¿no? Que las personas menores. Sí, y yo creo que eso es algo muy común aquí en México, que de repente mandan como estas cadenas de mensajes súper catastróficos, ¿no? De, ya va a haber desabasto de papel, por poner un ejemplo, ¿no? Que sí fue algo que pasó. Entonces se comparten los grupos, en los grupos lo comparten en otros grupos, sí, claro. Y se pasa por todos lados esta cadenita y empieza a generar demasiada ansiedad en las personas, ¿no? Porque las personas piensan, porque lo compartió el tío que pues siempre está atento y nos mandó esta información, de seguro sabe, ¿no? Y ya me lo mandó y entonces sí, es real y vamos por papel y compramos y todo y la ansiedad aumenta bastante, ¿no? Y algo que no hacemos es como cuestionar esto de, a ver, bueno, ¿de dónde viene esto, no? Y creo que sería un consejo que yo podría darnos si nos llega esta información, pues tratar de buscar o dejar que pase un tiempecito, ¿no? Para ver si lo escucho en otro medio, no solamente digital, sino en la radio, en las noticias, ¿no? O poder hablar con otras personas para ver si es realmente, ¿no? Como esta búsqueda de evidencias, porque es muy fácil dejarnos llevar, porque también sentimos ansiedad y la ansiedad obviamente nos previene de un peligro, ¿no? Sí, así es. Entonces, bueno, creo que esta es una también como de las consecuencias, ¿no? La consecuencia de ansiedad y dónde nos puede llevar y bueno, qué cosas también lo pueden detonar. Ahora me gustaría que podríamos hablar un poco acerca de los mitos, ¿no? ¿Cuáles son como los mitos más comunes en torno a la ansiedad que hemos escuchado? Yo, por ejemplo, ansiedad prácticamente estás loco. ¿No? Es como de, estás loco, ¿no? Si sientes ansiedad, estás loco, ¿no? Y bueno, no es así, ¿no? Es por eso creo que es un mito, porque pues la ansiedad es algo que todos sentimos, hay estudios que hablan acerca de la ansiedad, hay tratamiento y no significa que estás loco, ¿no? Ahí creo que podríamos incluso hacer un debate de qué es locura, ¿no? Sí, y creo que así como pueden haber personas que ven esto como algo súper
tal vez catastrófico y que diga, no, es que estás muy loco, lo que sea. También hay gente que está en el otro extremo, ¿no? Que es, no te pasa nada, ¿no? Bueno, simplemente evita lo que te da miedo y ya, ¿no? O bueno, no sé por qué le haces tanto, ¿no? Te estás ahogando en un vaso de agua, ¿no? Sí, entonces, también hay ese extremo, como esa idea de que, bueno, simplemente la ansiedad lo evitas y ya, no pasa nada. Y pues no es cierto, como comentábamos, uno puede tratar de evitar algo, pero no siempre se puede, y si se puede, aún así hay consecuencias a largo plazo, ¿no? Claro. Ese es otro mito. Ajá. Yo identifico dos como muy comunes, que es, por ejemplo, si tú tienes ansiedad, como ya es parte de tu personalidad, como si tuvieras una personalidad nerviosa. Sí, ¿no? también, como si no tuvieras que trabajarla porque tú así ya eres. Y otra de las personas que tienen ansiedad hacia la sociedad, que creo que ya lo mencionábamos, que es que me van a ver mal, ¿no? Me van a juzgar, ¿no? Si yo te cuento que tengo ansiedad, vas a decir como, ay, ¿no? O sea, ya no lo vamos a invitar porque, pues mira cómo se pone. Sí, ahí también se me ocurre también otro mito que es igual como los dos extremos, ¿no? Por un lado, la persona que igual puede decir, no, pues es que tengo ansiedad y así voy a vivir toda mi vida, ¿no? Así soy. Entonces una cierta resignación, una aceptación, pero también, pues bueno, de una manera que no mejora su calidad de vida, ¿no? Entonces, por un lado está ese tipo de personas y por otro lado, pues personas que dicen, bueno, solamente con cambiar mi estilo de vida, pues ya igual y pues ya con esto se quita, ¿no? Sí, entonces, o haciendo ejercicio, ciertas cosas en específico. Sí, haciendo ejercicio, igual y me alimento mejor. Bueno, si eso te puede hacer sentir mejor, qué padre, ¿no? Que hacemos estos cambios. Pero si hay algo más que nos está preocupando, entonces tenemos que ir y ver pues esto. Otro mito que yo ubico también es el hecho de decir, no hay cura, o sea, nadie me va a poder ayudar, ni los medicamentos, o sea, voy a volverme adicto a ellos, y no, o sea, eso no. La terapia tampoco me va a ayudar. ¿Cómo me va a ayudar el hecho de que alguien me escuche, no? O sea, pues que me escuche mi amigo y me ahorre ese dinero, ¿no? Claro. Y bueno, es como esta desesperanza también, incluso bueno, nada me va a servir, y resignación como de esto va a ser para siempre. Entonces se privan de poder atender esta ansiedad y tener un tratamiento y poder llevar de una manera saludable, ¿no? Es como, ya. Ajá, sí, también otro mito podría ser que, o sea, como la ansiedad va de la mano con las preocupaciones y así, pues uno podría pensar, bueno, igual la ansiedad es algo que le pertenece al mundo adulto, ¿no? Los niños no tienen nada que preocuparse, ¿verdad? ¿no? Sí, claro. Pues ellos en su inocencia están todos felices, ¿no? Justo, no tienen nada de qué preocuparse, se dedican a la escuela, a jugar, ¿no? No tienen responsabilidades como grandes. Exacto. Sí, totalmente. Pero de hecho se ha encontrado que el 7% de niños entre 7 y 17 años, al 7% sufren de ansiedad, al menos en estudios que han llevado a cabo en Estados Unidos. Sí, esto me lleva también a recordar que algunas personas piensan, pero ¿por qué lo siento? O sea, toda mi vida es tranquila, ¿no? O ¿por qué esa persona lo siente si no tiene problemas, vive con su familia, le va bien? O sea, ¿por qué se preocupa? Ajá, menciona como él tiene salud, tiene una pareja que lo quiere, su familia está unida. Claro, sí. Otro mito creo que también es como acércate a Dios, o sea, acércate a Dios y te va a ayudar y te va a quitar eso, o lo tienes porque estás alejado de Dios, ¿no? Entonces, pues no se atiende, o sea, es como, no se ve como algo de una necesidad fisiológica y también mental, es como una necesidad espiritual. Hacia la salud, ¿no? Exactamente, sí. Sí, y creo que, bueno, podríamos encontrar más mitos porque de verdad es un tema que genera demasiado, pues sí, desinformación o sobreinformación, pero que también genera demasiados mitos, ¿no? El irlo descuidando o hablar desde lo que yo sé que tal vez es, ¿no? Y bueno, creo que podríamos ahora hablar y explorar un poquito cómo podemos ayudar a alguien que
que tiene ansiedad, ¿qué puedo hacer yo para acompañar o ayudar a esta persona? Y qué cosas también no es aconsejable hacer. Por ejemplo, yo ubico una que es el hecho de minimizar sus síntomas, ¿no? Como, no te pasa nada, o sea, tú estás bien, ¿no? Respira un poco y se te va a quitar, ¿no? Entonces creo que eso es algo que no tenemos que hacer, porque podría generar más presión en la persona de, ay, no, ya no puedo, ¿no? O sea, ya me dijeron que respire y sigo con esto, ¿no? Y no, o sea, creo que eso es algo que no deberíamos de hacer con una persona que nos ha dicho que tiene ansiedad o que estamos nosotros observando que está en una crisis de ansiedad, ¿no? Sí, claro. Sí, o también algo así como una más, pues cálmate, o relájate, sí. ¿no? Sí, no, cálmate, sí. No hables de eso, ya no hablamos de eso, ¿no? Sí. Y se evade, ¿no? Y no, creo que lo que podríamos hacer es, escuchar, en qué te puedo ayudar, qué necesitas, ¿no? Nuestro tono de voz que sea adecuado, ni gritándole a la persona, ni o sea, sé que es algo que probablemente nos pueda hasta paralizar, ¿no? Pero tratar de guardar como la calma en lo que es, en la medida de lo posible, ¿no? Y bueno, ¿en qué te puedo ayudar, no? Vamos a respirar un poco entre los dos, ¿no? Esto va a pasar, aquí estoy contigo, ¿no? Creo que esas palabras que suenan como muy sencillas, pero ayudan un montón en ese momento, ¿no? Sí, porque llevan comprensión, llevan empatía, no es como que estoy juzgando a la persona porque se siente así o ya deja de sentirte así porque me estás arruinando el momento, ¿no? Sí, ¿no? Igual puede estar con un amigo o algo así, se empieza a sentir mal y entonces ya cálmate, ¿no? Me estás arruinando, ¿no? Entonces, creo que eso también es importante. Igual esta persona está preocupada porque pues tiene algo que resolver, ¿no? Entonces también ahí en ese momento se le puede intentar ayudar en ese aspecto, ¿no? Sí. Algo importante también es respetar la decisión de la persona, ¿no? O sea, si tú me dices, te puedo ayudar en algo o hacemos algo y yo te digo, no, quiero estar solo, o sea, creo que respetar el que quiere lidiar con eso o ya sabe cómo hacerlo y que la gente esté como aquí todo el tiempo, ya sea en la calle o en un lugar, eso aumenta porque yo voy a tratar de trabajar lo que tengo que trabajar tal vez, pero no quiero hacerlo enfrente a ustedes. Entonces respetar el quiero estar solo o quiero lidiar con esto solo también va a ayudar muchísimo. Claro, sí. Por ejemplo, en pandemia una de mis mejores amigas comenzó a sentir demasiada ansiedad y algo que a nosotras nos funcionó fue normalizarlo. O sea, fue como vamos a normalizar esto que está pasando, vamos a informarnos. Tú platícame qué cosas te ayudan o qué cosas estás practicando en tu terapia y yo lo hago, ¿no? Pero tratar de normalizarlo como algo que pasa, que nos puede pasar a todos y tener como estas herramientas de, yo puedo hacer esto o necesita su espacio y no es personal, ¿no? Simplemente es un espacio. Creo que esa es otra cosa que también podemos ayudar a las personas, ¿no? Como normalizándolo, no entrando en pánico o no tienes nada, ¿no? ¿Qué es eso, no? Incluso recordarle a la persona que si esto ya es muy frecuente, sobrepasa como estos límites, ¿no? O la forma en la que lo está sobrellevando, pues acudir con una persona, ¿no? Un profesional de la salud para que también lo oriente. Sí, por supuesto, sí. Brindarle como esta información o esta sugerencia, ¿no? De, bueno, puedes ir con esta persona, o si es una persona que le teme a la terapia o cree que no va a funcionar, brindarle como información de personas que han ido, que han pasado por las mismas situaciones, y creo que eso ayuda también, ¿no? Que la otra persona diga, bueno, o sea, sí hay esperanza, ¿no? Puedo hacer algo. En algún momento tuve una pareja que me encantaba porque venían juntos y ella se sentía muy cómoda que entrara su pareja y su pareja me comentaba que él le contó cuando vivió ansiedad y le dijo, yo no sabía que era ansiedad, yo no tuve redes de apoyo y estuve 2 años como tratando de descifrar y descubrir y lo logré, pero me tardó 2 años, o sea, fue horrible, yo viví 2 años horribles y cuando vi y escuchaba todo lo que tú sentías, dije, no, o sea, tenemos que ir con un psicólogo porque sí podemos,
pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Esto se va a intensificar, o sea, va a ser algo horrible que ya estás viviendo y que 2 años para ti va a ser como eternos, ¿no? Como si fueran 50. Entonces, ese acercamiento fue como de wow, o sea, cómo él desde su experiencia ayudó a su pareja a que fuera mucho más fácil, mucho más rápido, ¿no? Exactamente. Sí, ayuda mucho. Sí. Y creo que, bueno, ya por último, porque igual esto creo que da para bastante, pero otra cosa también es el hecho de, pues sí, el informarnos, ¿no? El tener esta información si queremos acompañar a alguien, pero también creo que ayuda bastante que la persona que está viviendo ansiedad lo vea como, ok, esto es un proceso, o sea, hay tratamiento, y cada día, cada avance, así sea pequeñito, es un gran logro, ¿no? Y creo que bajar como las expectativas o esta frustración de, ay, no se me quita, ya fui a terapia y sigo, no, sino, ok, voy un paso a la vez, es un proceso, y celebrar cada logro, ¿no? Ser empático también con uno mismo, ¿no? Porque a veces caemos en el error de sobreexigirnos, ¿no? De ya se me debe de ir, ¿no? Ya hice todo y sigue y bueno, ahí ya eso no está tan padre, ¿no? Entonces creo que eso también, y nuestros familiares también nos pueden ayudar de esa manera, reconociendo cada logro o cada paso, ¿no? De, mira, pues ya ahora ya puedes salir, ¿no? O mira, vi que lo hiciste muy bien en esto, ¿no? Eso también ayuda. Y bueno, son como algunos tips. Ahora, pues bueno, ¿qué les parece si hablamos acerca de nuestras recomendaciones? ¿Qué les podemos recomendar a nuestros psiques? Bueno, yo traigo una recomendación que me gusta bastante. Es una serie de Netflix que se llama Guía de Meditación. Y la verdad es que está muy buena porque vienen bastantes ejercicios, pero también viene una parte como teórica que está divertida, la verdad, de por qué ayuda la meditación y cómo ayuda a lidiar con ciertas emociones. Entre las emociones está la ansiedad, ¿no? Y honestamente me gusta porque no habla de eliminarlas ni nada de esas cosas, sino más bien reconocerla y bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces es una muy buena recomendación. Ok, sí. A mí me gustaría recomendar que justo normalicemos la ansiedad, que acudan con las personas de confianza, con sus redes de apoyo, que cuenten cómo se sienten, ¿no? Que puedan sentirse acompañados en algún momento y quitarnos esta idea de me van a juzgar, me van a criticar, ¿no? O no quiero que me vean de esta forma, porque eso aumenta nuestra ansiedad. Exactamente. Sí. Ahorita me estaba acordando de un libro que leí hace un tiempo y lamentablemente no me acuerdo del autor, pero el libro es un libro de un autor ruso que se llama La muerte de Iván Ilich, ¿no? Es alguno de los autores famosos, pero ahorita no me acuerdo quién es. Eso lo recomiendo mucho porque trata sobre la vida de Iván Ilich, ¿no? Y cómo él empieza a tener síntomas de ansiedad, pero bueno, en primera pues está basado en alguien que ya tiene más de un siglo, ¿no? Y además pues bueno, no tiene como el nombre para eso, simplemente se siente mal, entonces empieza a aislar, deja de comer, deja de cuidarse y básicamente pues va disminuyendo su salud totalmente hasta que pues bueno, muere, ¿no? Spoiler. Wow. Pero aquí lo interesante es, digo, bueno, el proceso que pasa ahí. Tiene ansiedad, no sabe qué es y le echa la culpa a las demás cosas. Y entonces el hecho de leer ese libro pues está bastante interesante. Sí, creo que es un buen libro, y como lo que hablábamos del cisne negro, ¿no? De qué pasa cuando no lo atendemos o lo dejamos para después. Súper. Pues Ámbar, ¿qué tal si nos compartes el resumen del episodio de hoy? Fueron muchas cosas, pero ok. Bueno, pues comenzamos con la diferencia entre la crisis de ansiedad y el ataque de pánico, ¿no? Que la crisis de ansiedad empieza con pequeños síntomas, pero muy, muy particulares, y entonces el ataque de pánico es cuando me siento que colapso, ¿no? O sea, ya se intensificó, ya se hizo enorme y tengo que parar. Hablamos también de la diferencia entre ansiedad, estrés y miedo, por qué se parecen, por qué a veces podemos llegar a confundirlos. Ay, me puse nerviosa de que alguien me sonrió. Eso.
La evitación como una estrategia, ¿no? de afrontamiento que pues no nos lleva siempre pues a que cesemos estos síntomas, al contrario puede aumentarlos. Hablamos justo de la evitación cognitiva, que es sobre los pensamientos, y sobre lo emocional. Ya no me volteé a ver de que le dije que me sonrió y me puse nerviosa. Bueno, la evitación, las estadísticas que mencionó Ale, y algo muy importante que para mí fue esta palabra de la infodemia, ¿no? Que creo que ahorita podemos marcarla muchísimo. Los mitos también, que de repente yo tenía 2 y cuando empezaron a hablar todos como de, mira, ahorita se me ocurre esto, eso también. El cómo acompañar a una persona con ansiedad es de las cosas pues que más debemos destacar en este programa, ¿no? Porque a veces sí cometemos el error de decirles, ¿no? Cómo deben sentirse o qué es lo que deben hacer cuando no lo estamos viviendo. Y quiero también saber o queremos saber si tienen dudas sobre las recomendaciones, ¿no? O sea, que de repente quieran leer el libro y no lo encuentran, o lo de la guía de Netflix, que a mí me gusta mucho porque en algún momento un paciente me decía, voy en el primer capítulo desde hace 2 semanas porque me gusta mucho. Sí. O sea, no, ya quiero pasar a otros, pero de verdad lo disfruto tanto que quiero, o sea, como sacarle todo el jugo a este primer episodio. Entonces, si tienen algunos comentarios o preguntas o incluso sugerencias sobre cómo acompañar o sobre el tema, o que especifiquemos algo sobre esto, pues que nos lo dejen ahí, ¿no? Para que nosotros también lo tomemos en cuenta. Sí, y por cierto, el libro es, el autor es León Tolstoy, de La muerte de Iván Ilich. Pues bueno, podemos ir concluyendo, pues les dejamos con esta reflexión. Si ustedes han sentido ciertos síntomas que ahorita pudimos comentar, si creen que esto va más allá de una simple preocupación de, bueno, pues me preocupa la pandemia ya, pero no vuelvo a pensar en eso, sino más bien es algo que estamos constantemente pensando y temiendo, y eso nos genera ciertas consecuencias. Entonces, bueno, si creen que sería necesario acercarse a un profesional de la salud o buscar hablarlo con alguien, simplemente no quedarse con eso, tal vez hablar de eso, si hay otras personas que comparten también esa preocupación, hablarlo, hacer algo al respecto y pues tomar esa iniciativa. Súper, sí, creo que eso está muy padre, ¿no? No a todas las personas les ayuda la terapia o de inicio, no es lo primero, pero creo que el poder hablar con alguien, el poder simplemente reconocerlo, a ver, me está pasando esto, es un gran paso. Entonces, me encanta esa recomendación y bueno, agradecemos bastante su tiempo, el que nos escuchen. No hablamos acerca de otras recomendaciones como ya técnicas, porque vamos a hablar de eso más adelante, además de los tipos de ansiedad. Entonces estén al pendiente de nuestras redes, ya que más adelante vamos a ir subiendo más material, y también déjenos los comentarios si quieren que hablemos de algún tema en específico de ansiedad. Y pues ya está, muchas gracias, y que bye.